En un universo donde las estrellas susurran secretos ancestrales y las civilizaciones galácticas han existido durante milenios, la humanidad era considerada nada más que una especie primitiva, confinada a un pequeño planeta azul en los confines de la galaxia. Durante generaciones, las razas avanzadas del Consejo Galáctico habían observado a los terrícolas con una mezcla de curiosidad y desdén, catalogándolos como una civilización joven e insignificante que apenas había logrado salir de su sistema solar natal. Sin embargo, lo que estas especies superiores no comprendían era que subestimar a la humanidad sería el error más costoso de sus largas existencias. La tensión había estado creciendo durante décadas en los sectores externos de la galaxia. Las fuerzas de una federación alienígena hostil habían comenzado a expandir agresivamente su territorio, conquistando sistemas estelares enteros y sometiendo a poblaciones pacíficas bajo su dominio tiránico. El Consejo Galáctico, compuesto por las razas más antiguas y supuestamente más sabias del universo conocido, se había reunido en sesiones de emergencia durante meses, debatiendo estrategias militares y diplomáticas que parecían cada vez más inútiles frente al avance implacable del enemigo. Durante una de estas sesiones cruciales, cuando los representantes de docenas de mundos discutían desesperadamente sobre tecnologías de última generación y tácticas de combate espacial que habían perfeccionado durante siglos, algo completamente inesperado ocurrió. Los sensores de largo alcance del Consejo detectaron una anomalía masiva en el espacio profundo, una distorsión gravitacional tan poderosa que inicialmente creyeron que se trataba de un nuevo tipo de arma desarrollada por las fuerzas enemigas. Los científicos más brillantes de la galaxia trabajaron febrilmente para analizar los datos, pero lo que descubrieron los dejó completamente desconcertados. La fuente de esta perturbación gravitacional no provenía del territorio enemigo, sino de un sector aparentemente vacío del espacio que bordeaba el pequeño y aparentemente insignificante sistema solar terrestre. Los análisis iniciales sugerían que alguien estaba manipulando la gravedad a una escala que desafiaba todo conocimiento científico establecido, creando campos gravitacionales artificiales tan intensos que podían doblar el espacio-tiempo mismo. Esta tecnología superaba por completo cualquier cosa que las civilizaciones más avanzadas hubieran logrado desarrollar en sus miles de años de evolución tecnológica. Mientras los miembros del Consejo debatían sobre quién podría poseer semejante poder, los sistemas de comunicación de emergencia comenzaron a recibir transmisiones de los frentes de batalla más remotos. Los informes que llegaban eran tan extraordinarios que inicialmente fueron descartados como errores de transmisión o alucinaciones causadas por el estrés del combate. Los comandantes de las flotas enemigas, conocidos por su brutalidad y eficiencia militar, estaban reportando encuentros con naves de origen desconocido que parecían aparecer de la nada, utilizando tecnologías que hacían que sus propias armas parecieran primitivas herramientas de piedra. Estas misteriosas naves no solo demostraban un dominio absoluto sobre la manipulación gravitacional, sino que también exhibían capacidades que desafiaban las leyes fundamentales de la física tal como las conocían las especies galácticas más avanzadas. Podían acelerar instantáneamente a velocidades que deberían haber sido imposibles. Cambiar de dirección sin inercia aparente
Y lo más impresionante de todo, crear campos gravitacionales localizados tan precisos que podían desintegrar naves, enemigas enteras, sin afectar a las estructuras circundantes. Los testimonios de los sobrevivientes de estos encuentros describían tácticas de combate que combinaban una precisión quirúrgica con una ferocidad implacable. Estas naves misteriosas no luchaban como las flotas tradicionales, que dependían de formaciones masivas y bombardeos de saturación. En cambio, operaban como depredadores perfectos, apareciendo silenciosamente desde ángulos imposibles, eliminando objetivos específicos con una eficiencia aterradora y desvaneciendo en el espacio antes de que las fuerzas enemigas pudieran siquiera intentar una respuesta coordinada. Lo que más perturbaba a los observadores del Consejo Galáctico era la naturaleza aparentemente imposible de esta tecnología gravitacional. Durante milenios, las especies más avanzadas habían intentado dominar la manipulación de la gravedad, considerándola el santo grial de la ingeniería espacial. Habían desarrollado teorías complejas, construido experimentos masivos y dedicado recursos incalculables a este objetivo, solo para lograr efectos mínimos y altamente inestables. Sin embargo, estas naves desconocidas no solo habían logrado lo imposible, sino que lo hacían con una elegancia y control que sugerían años, tal vez décadas, de perfeccionamiento secreto. La verdad comenzó a emerger gradualmente cuando los analistas del Consejo rastrearon las trayectorias de estas naves misteriosas hasta su punto de origen. Todos los datos apuntaban hacia el mismo lugar improbable: el sistema solar de la Tierra, el hogar de esa especie joven que habían desestimado como tecnológicamente primitiva. La revelación golpeó al Consejo como una onda de choque, desafiando todo lo que creían saber sobre el desarrollo tecnológico y la evolución de las civilizaciones. Mientras las fuerzas enemigas continuaban siendo sistemáticamente destruidas por estas misteriosas naves humanas, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una realidad que sacudía los cimientos mismos de su comprensión del universo. La especie que habían menospreciado, ridiculizado y prácticamente ignorado durante generaciones, no solo había desarrollado la tecnología más avanzada jamás vista, sino que estaba usando esa tecnología para defender a las mismas civilizaciones que los habían subestimado. Pero esta revelación era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y sorprendente de lo que cualquier miembro del Consejo podría haber imaginado. En un universo donde las estrellas susurran, secretos ancestrales y las civilizaciones galácticas han existido durante milenios, la humanidad era considerada nada más que una especie primitiva, confinada a un pequeño planeta azul en los confines de la galaxia. Durante generaciones, las razas avanzadas del Consejo Galáctico habían observado a los terrícolas con una mezcla de curiosidad y desdén, catalogándolos como una civilización joven e insignificante que apenas había logrado salir de su sistema solar natal. Sin embargo, lo que estas especies superiores no comprendían era que subestimar a la humanidad sería el error más costoso de sus largas existencias. La tensión había estado creciendo durante décadas en los sectores externos de la galaxia. Las fuerzas de una federación alienígena hostil habían comenzado a expandir agresivamente su territorio,
conquistando sistemas estelares enteros y sometiendo a poblaciones pacíficas bajo su dominio tiránico. El Consejo Galáctico, compuesto por las razas más antiguas y supuestamente más sabias del universo conocido, se había reunido en sesiones de emergencia durante meses, debatiendo estrategias militares y diplomáticas que parecían cada vez más inútiles frente al avance implacable del enemigo. Durante una de estas sesiones cruciales, cuando los representantes de docenas de mundos discutían desesperadamente sobre tecnologías de última generación y tácticas de combate espacial que habían perfeccionado durante siglos, algo completamente inesperado ocurrió. Los sensores de largo alcance del Consejo detectaron una anomalía masiva en el espacio profundo, una distorsión gravitacional tan poderosa que inicialmente creyeron que se trataba de un nuevo tipo de arma desarrollada por las fuerzas enemigas. Los científicos más brillantes de la galaxia trabajaron febrilmente para analizar los datos, pero lo que descubrieron los dejó completamente desconcertados. La fuente de esta perturbación gravitacional no provenía del territorio enemigo, sino de un sector aparentemente vacío del espacio que bordeaba el pequeño y aparentemente insignificante sistema solar terrestre. Los análisis iniciales sugerían que alguien estaba manipulando la gravedad a una escala que desafiaba todo conocimiento científico establecido, creando campos gravitacionales artificiales tan intensos que podían doblar el espacio-tiempo mismo. Esta tecnología superaba por completo cualquier cosa que las civilizaciones más avanzadas hubieran logrado desarrollar en sus miles de años de evolución tecnológica. Mientras los miembros del Consejo debatían sobre quién podría poseer semejante poder, los sistemas de comunicación de emergencia comenzaron a recibir transmisiones de los frentes de batalla más remotos. Los informes que llegaban eran tan extraordinarios que inicialmente fueron descartados como errores de transmisión o alucinaciones causadas por el estrés del combate. Los comandantes de las flotas enemigas, conocidos por su brutalidad y eficiencia militar, estaban reportando encuentros con naves de origen desconocido que parecían aparecer de la nada, utilizando tecnologías que hacían que sus propias armas parecieran primitivas herramientas de piedra. Estas misteriosas naves no sólo demostraban un dominio absoluto sobre la manipulación gravitacional, sino que también exhibían capacidades que desafiaban las leyes fundamentales de la física tal como las conocían las especies galácticas más avanzadas. Podían acelerar instantáneamente a velocidades que deberían haber sido imposibles, cambiar de dirección sin inercia aparente, y lo más impresionante de todo, crear campos gravitacionales localizados tan precisos que podían desintegrar naves enemigas enteras sin afectar a las estructuras circundantes. Los testimonios de los sobrevivientes de estos encuentros describían tácticas de combate que combinaban una precisión quirúrgica con una ferocidad implacable. Estas naves misteriosas no luchaban como las flotas tradicionales, que dependían de formaciones masivas y bombardeos de saturación. En cambio, operaban como depredadores perfectos, apareciendo silenciosamente desde ángulos imposibles, eliminando objetivos específicos con una eficiencia aterradora y desvaneciendo en el espacio antes de que las fuerzas enemigas pudieran siquiera intentar una respuesta coordinada. Lo que más perturbaba a los observadores del Consejo Galáctico
era la naturaleza aparentemente imposible de esta tecnología gravitacional. Durante milenios, las especies más avanzadas habían intentado dominar la manipulación de la gravedad, considerándola el santo grial de la ingeniería espacial. Habían desarrollado teorías complejas, construido experimentos masivos y dedicado recursos incalculables a este objetivo, solo para lograr efectos mínimos y altamente inestables. Sin embargo, estas naves desconocidas no solo habían logrado lo imposible, sino que lo hacían con una elegancia y control que sugerían años, tal vez décadas, de perfeccionamiento secreto. La verdad comenzó a emerger gradualmente cuando los analistas del Consejo rastrearon las trayectorias de estas naves misteriosas hasta su punto de origen. Todos los datos apuntaban hacia el mismo lugar improbable: el sistema solar de la Tierra, el hogar de esa especie joven que habían desestimado como tecnológicamente primitiva. La revelación golpeó al Consejo como una onda de choque, desafiando todo lo que creían saber sobre el desarrollo tecnológico y la evolución de las civilizaciones. Mientras las fuerzas enemigas continuaban siendo sistemáticamente destruidas por estas misteriosas naves humanas, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una realidad que sacudía los cimientos mismos de su comprensión del universo. La especie que habían menospreciado, ridiculizado y prácticamente ignorado durante generaciones, no solo había desarrollado la tecnología más avanzada jamás vista, sino que estaba usando esa tecnología para defender a las mismas civilizaciones que los habían subestimado. Pero esta revelación era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y sorprendente de lo que cualquier miembro del Consejo podría haber imaginado. El comandante supremo del Consejo Galáctico, una antigua criatura cuya especie había dominado las estrellas cuando la Tierra aún era un mundo estéril, convocó una sesión de emergencia que sacudió los cimientos políticos de toda la galaxia. Por primera vez en más de 1000 años, todas las razas superiores pusieron a un lado sus diferencias ancestrales para enfrentar lo que consideraban una amenaza existencial a su hegemonía cósmica. La sala del Consejo, construida en el corazón de una estación espacial del tamaño de una luna, se llenó de representantes cuyas civilizaciones habían florecido mucho antes de que los primeros humanos aprendieran a hacer fuego. Los archivos históricos fueron examinados minuciosamente, buscando cualquier pista sobre el desarrollo tecnológico terrestre que hubieran pasado por alto. Lo que encontraron los dejó aún más perplejos. Según todos sus registros de observación, los humanos habían sido monitoreados constantemente durante los últimos 500 años terrestres. Sus avances tecnológicos habían sido catalogados meticulosamente, desde el primer vuelo espacial hasta sus torpes intentos de colonización lunar. Nada, absolutamente nada en sus bases de datos sugería que esta especie primitiva fuera capaz de desarrollar tecnología que superara incluso sus más salvajes especulaciones científicas. Sin embargo, los datos de combate no mentían. Las grabaciones de los encuentros espaciales mostraban naves humanas ejecutando maniobras que violaban principios fundamentales de la ingeniería espacial. Estas embarcaciones no solo manipulaban campos gravitacionales con una precisión asombrosa, sino que parecían haber resuelto problemas que habían desconcertado a los mejores científicos galácticos durante milenios. La propulsión instantánea,
los escudos gravitacionales adaptativos y la capacidad de crear singularidades controladas eran logros que las civilizaciones más avanzadas apenas habían conseguido teorizar y mucho menos implementar de manera práctica. Mientras tanto, en los confines del sistema solar terrestre, algo extraordinario estaba ocurriendo que ni siquiera los observadores más perspicaces del Consejo habían detectado. Ocultas en los asteroides del cinturón exterior, instalaciones masivas habían estado funcionando en secreto durante décadas. Estos complejos, construidos con una tecnología de camuflaje que los hacía completamente invisibles a todos los sensores conocidos, representaban el mayor proyecto de ingeniería en la historia humana. Generaciones enteras de científicos, ingenieros y trabajadores habían dedicado sus vidas a este esfuerzo monumental, manteniendo un secreto que cambiaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. La verdadera genialidad del proyecto humano no residía únicamente en su tecnología avanzada, sino en su enfoque completamente diferente al problema de la manipulación gravitacional. Mientras las especies galácticas habían intentado dominar la gravedad a través de métodos de fuerza bruta, utilizando enormes cantidades de energía para crear efectos mínimos, los científicos terrestres habían desarrollado un método elegante basado en la resonancia cuántica. Esta aproximación revolucionaria les permitía lograr resultados masivos con una fracción de la energía que requerían los métodos tradicionales. El proyecto había comenzado casi un siglo antes, cuando un grupo de físicos teóricos humanos había hecho un descubrimiento accidental mientras investigaban las propiedades fundamentales del espacio-tiempo. Durante experimentos aparentemente rutinarios con aceleradores de partículas, habían detectado anomalías que sugerían la existencia de dimensiones adicionales que interactuaban débilmente con el universo observable. Esta revelación había llevado a décadas de investigación secreta, financiada por una alianza global de naciones que comprendían las implicaciones revolucionarias de tal descubrimiento. Lo que hacía que este desarrollo fuera aún más extraordinario era que los humanos habían logrado mantener completamente oculto su progreso tecnológico de las especies galácticas que los monitoreaban constantemente. Habían desarrollado una estrategia de desinformación tan sofisticada que sus observadores alienígenas continuaban creyendo que la humanidad luchaba con tecnologías primitivas de combustión química y fisión nuclear básica. Las verdaderas instalaciones de investigación estaban completamente aisladas de cualquier comunicación externa, operando con protocolos de seguridad que superaban incluso los estándares militares más estrictos. El momento decisivo había llegado cuando los análisis de inteligencia humanos detectaron las primeras señales de la expansión agresiva de la Federación Alienígena Hostil. Los estrategas terrestres habían reconocido inmediatamente que esta amenaza no se detendría en los sectores externos de la galaxia. Eventualmente, su campaña de conquista los llevaría hacia el sistema solar. Y cuando eso ocurriera, la humanidad necesitaría estar preparada para defender no solo su propio mundo, sino potencialmente toda la civilización galáctica. La decisión de intervenir en el conflicto galáctico no había sido tomada a la ligera. Los líderes humanos habían debatido intensamente sobre las implicaciones de revelar prematuramente sus capacidades tecnológicas. Sabían que una vez que demostraran su verdadero poder,
nunca más podrían regresar al anonimato relativo que había protegido su desarrollo. Sin embargo, los análisis estratégicos indicaban que permanecer ocultos mientras la galaxia ardía en guerra eventualmente resultaría en su propia destrucción. Los primeros ataques humanos habían sido cuidadosamente calculados para maximizar el impacto psicológico mientras minimizaban la exposición de sus verdaderas capacidades. Las naves terrestres habían aparecido en los puntos más críticos del conflicto, donde su intervención podría cambiar el curso de batallas enteras, sin revelar completamente la extensión de su tecnología. Cada encuentro había sido orquestado para parecer fortuito, como si estas misteriosas naves hubieran aparecido por casualidad en el momento exacto cuando su ayuda era más necesaria. Pero ahora, con el Consejo Galáctico investigando activamente el origen de estas naves misteriosas, el tiempo del secreto se estaba agotando rápidamente. Los comandantes humanos sabían que pronto tendrían que tomar una decisión que definiría el futuro de su especie y posiblemente de toda la civilización galáctica. La pregunta que pesaba sobre ellos era si estaban realmente preparados para las consecuencias de rebelarse ante un universo que los había subestimado durante tanto tiempo y cuya reacción a esta revelación era completamente impredecible. En un universo donde las estrellas susurran secretos ancestrales y las civilizaciones galácticas han existido durante milenios, la humanidad era considerada nada más que una especie primitiva confinada a un pequeño planeta azul en los confines de la galaxia. Durante generaciones, las razas avanzadas del Consejo Galáctico habían observado a los terrícolas con una mezcla de curiosidad y desdén, catalogándolos como una civilización joven e insignificante que apenas había logrado salir de su sistema solar natal. Sin embargo, lo que estas especies superiores no comprendían era que subestimar a la humanidad sería el error más costoso de sus largas existencias. La tensión había estado creciendo durante décadas en los sectores externos de la galaxia. Las fuerzas de una federación alienígena hostil habían comenzado a expandir agresivamente su territorio, conquistando sistemas estelares enteros y sometiendo a poblaciones pacíficas bajo su dominio tiránico. El Consejo Galáctico, compuesto por las razas más antiguas y supuestamente más sabias del universo conocido, se había reunido en sesiones de emergencia durante meses, debatiendo estrategias militares y diplomáticas que parecían cada vez más inútiles frente al avance implacable del enemigo. Durante una de estas sesiones cruciales, cuando los representantes de docenas de mundos discutían desesperadamente sobre tecnologías de última generación y tácticas de combate espacial que habían perfeccionado durante siglos, algo completamente inesperado ocurrió. Los sensores de largo alcance del Consejo D detectaron una anomalía masiva en el espacio profundo, una distorsión gravitacional tan poderosa que inicialmente creyeron que se trataba de un nuevo tipo de arma desarrollada por las fuerzas enemigas. Los científicos más brillantes de la galaxia trabajaron febrilmente para analizar los datos, pero lo que descubrieron los dejó completamente desconcertados. La fuente de esta perturbación gravitacional no provenía del territorio enemigo, sino de un sector aparentemente vacío del espacio que bordeaba el pequeño y aparentemente insignificante sistema solar terrestre. Los análisis iniciales sugerían que alguien estaba manipulando la gravedad
a una escala que desafiaba todo conocimiento científico establecido, creando campos gravitacionales artificiales tan intensos que podían doblar el espacio-tiempo mismo. Esta tecnología superaba por completo cualquier cosa que las civilizaciones más avanzadas hubieran logrado desarrollar en sus miles de años de evolución tecnológica. Mientras los miembros del Consejo debatían sobre quién podría poseer semejante poder, los sistemas de comunicación de emergencia comenzaron a recibir transmisiones de los frentes de batalla más remotos. Los informes que llegaban eran tan extraordinarios que inicialmente fueron descartados como errores de transmisión o alucinaciones causadas por el estrés del combate. Los comandantes de las flotas enemigas, conocidos por su brutalidad y eficiencia militar, estaban reportando encuentros con naves de origen desconocido que parecían aparecer de la nada, utilizando tecnologías que hacían que sus propias armas parecieran primitivas herramientas de piedra. Estas misteriosas naves no solo demostraban un dominio absoluto sobre la manipulación gravitacional, sino que también exhibían capacidades que desafiaban las leyes fundamentales de la física tal como las conocían las especies galácticas más avanzadas. Podían acelerar instantáneamente a velocidades que deberían haber sido imposibles, cambiar de dirección sin inercia aparente y, lo más impresionante de todo, crear campos gravitacionales localizados tan precisos que podían desintegrar naves enemigas enteras sin afectar a las estructuras circundantes. Los testimonios de los sobrevivientes de estos encuentros describían tácticas de combate que combinaban una precisión quirúrgica con una ferocidad implacable. Estas naves misteriosas no luchaban como las flotas tradicionales, que dependían de formaciones masivas y bombardeos de saturación. En cambio, operaban como depredadores perfectos, apareciendo silenciosamente desde ángulos imposibles, eliminando objetivos específicos con una eficiencia aterradora y desvaneciendo en el espacio antes de que las fuerzas enemigas pudieran siquiera intentar una respuesta coordinada. Lo que más perturbaba a los observadores del Consejo Galáctico era la naturaleza aparentemente imposible de esta tecnología gravitacional. Durante milenios, las especies más avanzadas habían intentado dominar la manipulación de la gravedad, considerándola el santo grial de la ingeniería espacial. Habían desarrollado teorías complejas, construido experimentos masivos y dedicado recursos incalculables a este objetivo, solo para lograr efectos mínimos y altamente inestables. Sin embargo, estas naves desconocidas no solo habían logrado lo imposible, sino que lo hacían con una elegancia y control que sugerían años, tal vez décadas, de perfeccionamiento secreto. La verdad comenzó a emerger gradualmente cuando los analistas del Consejo rastrearon las trayectorias de estas naves misteriosas hasta su punto de origen. Todos los datos apuntaban hacia el mismo lugar improbable: el sistema solar de la Tierra, el hogar de esa especie joven que habían desestimado como tecnológicamente primitiva. La revelación golpeó al Consejo como una onda de choque, desafiando todo lo que creían saber sobre el desarrollo tecnológico y la evolución de las civilizaciones. Mientras las fuerzas enemigas continuaban siendo sistemáticamente destruidas por estas misteriosas naves humanas, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una realidad que sacudía los cimientos mismos de su comprensión del universo. La especie que habían menospreciado, ridiculizado
y prácticamente ignorado durante generaciones. No solo había desarrollado la tecnología más avanzada jamás vista, sino que estaba usando esa tecnología para defender a las mismas civilizaciones que los habían subestimado. Pero esta revelación era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y sorprendente de lo que cualquier miembro del Consejo podría haber imaginado. El comandante supremo del Consejo Galáctico, una antigua criatura cuya especie había dominado las estrellas cuando la Tierra aún era un mundo estéril, convocó una sesión de emergencia que sacudió los cimientos políticos de toda la galaxia. Por primera vez en más de 1000 años, todas las razas superiores pusieron a un lado sus diferencias ancestrales para enfrentar lo que consideraban una amenaza existencial a su hegemonía cósmica. La sala del Consejo, construida en el corazón de una estación espacial del tamaño de una luna, se llenó de representantes cuyas civilizaciones habían florecido mucho antes de que los primeros humanos aprendieran a hacer fuego. Los archivos históricos fueron examinados minuciosamente, buscando cualquier pista sobre el desarrollo tecnológico terrestre que hubieran pasado por alto. Lo que encontraron los dejó aún más perplejos. Según todos sus registros de observación, los humanos habían sido monitoreados constantemente durante los últimos 500 años terrestres. Sus avances tecnológicos habían sido catalogados meticulosamente, desde el primer vuelo espacial hasta sus torpes intentos de colonización lunar. Nada, absolutamente nada en sus bases de datos sugería que esta especie primitiva fuera capaz de desarrollar tecnología que superara incluso sus más salvajes especulaciones científicas. Sin embargo, los datos de combate no mentían. Las grabaciones de los encuentros espaciales mostraban naves humanas ejecutando maniobras que violaban principios fundamentales de la ingeniería espacial. Estas embarcaciones no solo manipulaban campos gravitacionales con una precisión asombrosa, sino que parecían haber resuelto problemas que habían desconcertado a los mejores científicos galácticos durante milenios. La propulsión instantánea, los escudos gravitacionales adaptativos y la capacidad de crear singularidades controladas eran logros que las civilizaciones más avanzadas apenas habían conseguido teorizar, y mucho menos implementar de manera práctica. Mientras tanto, en los confines del sistema solar terrestre, algo extraordinario estaba ocurriendo que ni siquiera los observadores más perspicaces del Consejo habían detectado. Ocultas en los asteroides del cinturón exterior, instalaciones masivas habían estado funcionando en secreto durante décadas. Estos complejos, construidos con una tecnología de camuflaje que los hacía completamente invisibles a todos los VIH sensores conocidos, representaban el mayor proyecto de ingeniería en la historia humana. Generaciones enteras de científicos, ingenieros y trabajadores habían dedicado sus vidas a este esfuerzo monumental, manteniendo un secreto que cambiaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. La verdadera genialidad del proyecto humano no residía únicamente en su tecnología avanzada, sino en su enfoque completamente diferente al problema de la manipulación gravitacional. Mientras las especies galácticas habían intentado dominar la gravedad a través de métodos de fuerza bruta, utilizando enormes cantidades de energía para crear efectos mínimos,
Los científicos terrestres habían desarrollado un método elegante basado en la resonancia cuántica. Esta aproximación revolucionaria les permitía lograr resultados masivos con una fracción de la energía que requerían los métodos tradicionales. El proyecto había comenzado casi un siglo antes, cuando un grupo de físicos teóricos humanos había hecho un descubrimiento accidental mientras investigaban las propiedades fundamentales del espacio-tiempo. Durante experimentos aparentemente rutinarios, con aceleradores de partículas, habían detectado anomalías que sugerían la existencia de dimensiones adicionales que interactuaban débilmente con el universo observable. Esta revelación había llevado a décadas de investigación secreta, financiada por una alianza global de naciones que comprendían las implicaciones revolucionarias de tal descubrimiento. Lo que hacía que este desarrollo fuera aún más extraordinario era que los humanos habían logrado mantener completamente oculto su progreso tecnológico de las especies galácticas que los monitoreaban constantemente. Habían desarrollado una estrategia de desinformación tan sofisticada que sus observadores alienígenas continuaban creyendo que la humanidad luchaba con tecnologías primitivas de combustión química y fisión nuclear básica. Las verdaderas instalaciones de investigación estaban completamente aisladas de cualquier comunicación externa, operando con protocolos de seguridad que superaban incluso los estándares militares más estrictos. El momento decisivo había llegado cuando los análisis de inteligencia humanos detectaron las primeras señales de la expansión agresiva de la Federación Alienígena Hostil. Los estrategas terrestres habían reconocido inmediatamente que esta amenaza no se detendría en los sectores externos de la galaxia. Eventualmente, su campaña de conquista los llevaría hacia el sistema solar. Y cuando eso ocurriera, la humanidad necesitaría estar preparada para defender no solo su propio mundo, sino potencialmente toda la civilización galáctica. La decisión de intervenir en el conflicto galáctico no había sido tomada a la ligera. Los líderes humanos habían debatido intensamente sobre las implicaciones de revelar prematuramente sus capacidades tecnológicas. Sabían que una vez que demostraran su verdadero poder, nunca más podrían regresar al anonimato relativo que había protegido su desarrollo. Sin embargo, los análisis estratégicos indicaban que permanecer ocultos mientras la galaxia ardía en guerra eventualmente resultaría en su propia destrucción. Los primeros ataques humanos habían sido cuidadosamente calculados para maximizar el impacto psicológico mientras minimizaban la exposición de sus verdaderas capacidades. Las naves terrestres habían aparecido en los puntos más críticos del conflicto, donde su intervención podría cambiar el curso de batallas enteras, sin revelar completamente la extensión de su tecnología. Cada encuentro había sido orquestado para parecer fortuito, como si estas misteriosas naves hubieran aparecido por casualidad en el momento exacto cuando su ayuda era más necesaria. Pero ahora, con el Consejo Galáctico investigando activamente el origen de estas naves misteriosas, el tiempo del secreto se estaba agotando rápidamente. Los comandantes humanos sabían que pronto tendrían que tomar una decisión que definiría el futuro de su especie y posiblemente de toda la civilización galáctica. La pregunta que pesaba sobre ellos era si estaban realmente preparados para las consecuencias de rebelarse ante un universo que los había subestimado durante tanto tiempo
y cuya reacción a esta revelación era completamente impredecible. La situación se volvió crítica cuando los sistemas de alerta temprana humanos detectaron algo que helaba la sangre en las venas de hasta los estrategas más experimentados. La Federación Alienígena Hostil había desarrollado una nueva táctica que amenazaba con cambiar completamente el equilibrio del conflicto galáctico. En lugar de continuar con sus ataques dispersos a sistemas individuales, habían comenzado a concentrar toda su flota masiva en un solo objetivo devastador: el centro mismo del Consejo Galáctico, la estación espacial que servía como corazón político y militar de todas las civilizaciones avanzadas. Los análisis de inteligencia terrestre revelaban que esta no era simplemente otra operación militar, sino un golpe calculado para decapitar toda la resistencia galáctica de una sola vez. Si la Federación Hostil lograba destruir o capturar la sede del Consejo, todas las especies civilizadas quedarían efectivamente sin liderazgo coordinado, convirtiéndose en objetivos fáciles para la conquista sistemática. Peor aún, los datos interceptados sugerían que los atacantes poseían información detallada sobre las defensas de la estación, lo que implicaba la existencia de traidores en las más altas esferas del poder galáctico. En los centros de comando ocultos del sistema solar terrestre, la tensión era palpable mientras los líderes humanos enfrentaban el momento de decisión más crucial en la historia de su especie. Los modelos de combate proyectaban escenarios desalentadores. Incluso con toda su tecnología avanzada, las fuerzas humanas disponibles eran numéricamente insignificantes comparadas con las flotas masivas que se dirigían hacia el corazón de la galaxia. Una intervención directa podría resultar en la aniquilación completa de las fuerzas terrestres, exponiendo la ubicación de la Tierra y condenando a toda la humanidad. Sin embargo, permanecer ocultos mientras el Consejo Galáctico era destruido garantizaría virtualmente que la Federación Hostil eventualmente llegara a su sistema solar. Los estrategas humanos habían calculado que, sin la estructura organizativa del Consejo, las especies galácticas caerían una por una ante los invasores. En cuestión de décadas, quizás menos, la oleada de conquista alcanzaría inevitablemente la Tierra, y para entonces los humanos estarían completamente solos contra un enemigo que habría absorbido los recursos y tecnologías de docenas de civilizaciones conquistadas. Mientras los debates se intensificaban en las salas de guerra terrestres, los eventos en el espacio profundo se desarrollaban con una rapidez alarmante. Las flotas de la Federación Hostil habían comenzado a emerger del hiperespacio en formaciones que desafiaban toda lógica militar convencional. Sus números eran tan vastos que literalmente bloqueaban la luz de las estrellas cercanas, creando sombras que se extendían por años luz. Los sensores del Consejo Galáctico registraban lecturas que inicialmente creyeron erróneas, simplemente porque la escala de la fuerza invasora superaba todo lo que habían imaginado posible. La primera línea defensiva del Consejo, compuesta por las flotas combinadas de una docena de especies militarmente avanzadas, fue arrasada en cuestión de horas. Las tácticas y tecnologías que habían sido efectivas en conflictos anteriores resultaron completamente inútiles contra las nuevas armas que desplegaba la Federación Hostil. Sus naves de guerra
utilizaban municiones que parecían consumir literalmente la materia con la que entraban en contacto, dejando vacíos perfectos en el espacio donde antes habían existido estaciones defensivas y naves de combate. En este momento desesperado, cuando parecía que nada podría detener el avance implacable de los invasores, los sistemas de comunicación del Consejo recibieron una transmisión que cambiaría todo. La señal provenía de coordenadas desconocidas y utilizaba protocolos de encriptación que ninguna especie galáctica reconocía. El mensaje era breve, pero cargado de implicaciones que sacudirían los cimientos de todo lo que creían saber sobre el universo. La voz que emergió de los altavoces era innegablemente humana, hablando en el idioma galáctico estándar con un acento que los lingüistas del Consejo identificaron inmediatamente como terrestre. El orador se identificó simplemente como el representante de la Flota de Defensa Terrestre, una organización que, según todos los registros oficiales, no debería existir. Las palabras que siguieron fueron pronunciadas con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que se desarrollaba en los campos de batalla circundantes. Los humanos ofrecían su asistencia al Consejo Galáctico, pero con condiciones que revelaban una comprensión sofisticada de la política galáctica que supuestamente estaba más allá de las capacidades de su civilización primitiva. No solo conocían detalles clasificados sobre las estructuras de comando del Consejo, sino que también poseían información sobre las capacidades militares específicas de cada especie miembro. Más inquietante aún, parecían estar perfectamente informados sobre las facciones políticas internas y las tensiones que habían plagado al Consejo durante siglos. La propuesta humana era simple en superficie pero revolucionaria en sus implicaciones. Ofrecían desplegar su flota completa para defender la sede del Consejo, pero a cambio exigían reconocimiento oficial como una civilización igual, con plenos derechos de membresía y participación en todas las decisiones futuras que afectaran la gobernanza galáctica. La audacia de esta demanda dejó a los líderes del Consejo completamente atónitos. Una especie que hasta hace poco consideraban inferior estaba efectivamente chantajeando a las civilizaciones más poderosas de la galaxia en su momento de mayor vulnerabilidad. Mientras los representantes del Consejo debatían frenéticamente sobre esta propuesta sin precedentes, los sensores a largo alcance detectaron algo que hizo que sus discusiones se detuvieran abruptamente. Docenas de nuevas firmas de naves habían aparecido simultáneamente en múltiples sectores del espacio, todas exhibiendo las mismas características de manipulación gravitacional que habían identificado en los encuentros anteriores. La flota humana no era un puñado de naves experimentales como habían asumido, sino una fuerza masiva que había estado oculta bajo sus propias narices durante décadas. En ese momento crucial, con las fuerzas invasoras acercándose inexorablemente y que la flota humana esperando una respuesta, el destino de toda la civilización galáctica pendía de un hilo más delgado que nunca antes en la historia conocida. En un universo donde las estrellas susurran secretos ancestrales y las civilizaciones galácticas han existido durante milenios, la humanidad era considerada nada más que una especie primitiva, confinada a un pequeño planeta azul en los confines de la galaxia. Durante generaciones, las razas avanzadas del Consejo Galáctico
habían observado a los terrícolas con una mezcla de curiosidad y desdén, catalogándolos como una civilización joven e insignificante que apenas había logrado salir de su sistema solar natal. Sin embargo, lo que estas especies superiores no comprendían parecieran primitivas herramientas de piedra. Estas misteriosas naves no solo demostraban un dominio absoluto sobre la manipulación gravitacional, sino que también exhibían capacidades que desafiaban las leyes fundamentales de la física tal como las conocían las especies galácticas más avanzadas. Podían acelerar instantáneamente a velocidades que deberían haber sido imposibles, cambiar de dirección sin inercia aparente, y lo más impresionante de todo, crear campos gravitacionales localizados tan precisos que podían desintegrar naves, enemigas enteras, sin afectar a las estructuras circundantes. Los testimonios de los sobrevivientes de estos encuentros describían tácticas de combate que combinaban una precisión quirúrgica con una ferocidad implacable. Estas naves misteriosas no luchaban como las flotas tradicionales, que dependían de formaciones masivas y bombardeos de saturación. En cambio, operaban como depredadores perfectos, apareciendo silenciosamente desde ángulos imposibles, eliminando objetivos específicos con una eficiencia aterradora y desvaneciendo en el espacio antes de que las fuerzas enemigas pudieran siquiera intentar una respuesta coordinada. Lo que más perturbaba a los observadores del Consejo Galáctico era la naturaleza aparentemente imposible de esta tecnología gravitacional. Durante milenios, las especies más avanzadas habían intentado dominar la manipulación de la gravedad, considerándola el santo grial de la ingeniería espacial. Habían desarrollado teorías complejas, construido experimentos masivos y dedicado recursos incalculables a este objetivo, solo para lograr efectos mínimos y altamente inestables. Sin embargo, estas naves desconocidas no solo habían logrado lo imposible, sino que lo hacían con una elegancia y control que sugerían años, tal vez décadas, de perfeccionamiento secreto. La verdad comenzó a emerger gradualmente cuando los analistas del Consejo rastrearon las trayectorias de estas naves misteriosas hasta su punto de origen. Todos los datos apuntaban hacia el mismo lugar improbable: el sistema solar de la Tierra, el hogar de esa especie joven que habían desestimado como tecnológicamente primitiva. La revelación golpeó al Consejo como una onda de choque, desafiando todo lo que creían saber sobre el desarrollo tecnológico y la evolución de las civilizaciones. Mientras las fuerzas enemigas continuaban siendo sistemáticamente destruidas por estas misteriosas naves humanas, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una realidad que sacudía los cimientos mismos de su comprensión del universo. La especie que habían menospreciado, ridiculizado y prácticamente ignorado durante generaciones, no solo había desarrollado la tecnología más avanzada jamás vista, sino que estaba usando esa tecnología para defender a las mismas civilizaciones que los habían subestimado. Pero esta revelación era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y sorprendente de lo que cualquier miembro del Consejo podría haber imaginado. El comandante supremo del Consejo Galáctico, una antigua criatura cuya especie había dominado las estrellas cuando la Tierra aún era un mundo estéril, convocó una sesión de emergencia que sacudió los cimientos políticos de toda la galaxia.
Por primera vez en más de 1000 años, todas las razas superiores pusieron a un lado sus diferencias ancestrales para enfrentar lo que consideraban una amenaza existencial a su hegemonía cósmica. La sala del Consejo, construida en el corazón de una estación espacial del tamaño de una luna, se llenó de representantes cuyas civilizaciones habían florecido mucho antes de que los primeros humanos aprendieran a hacer fuego. Los archivos históricos fueron examinados minuciosamente, buscando cualquier pista sobre el desarrollo tecnológico terrestre que hubieran pasado por alto. Lo que encontraron los dejó aún más perplejos. Según todos sus registros de observación, los humanos habían sido monitoreados constantemente durante los últimos 500 años terrestres. Sus avances tecnológicos habían sido catalogados meticulosamente, desde el primer vuelo espacial hasta sus torpes intentos de colonización lunar. Nada, absolutamente nada, en sus bases de datos sugería que esta especie primitiva fuera capaz de desarrollar tecnología que superara incluso sus más salvajes especulaciones científicas. Sin embargo, los datos de combate no mentían. Las grabaciones de los encuentros espaciales mostraban naves humanas ejecutando maniobras que violaban principios fundamentales de la ingeniería espacial. Estas embarcaciones no solo manipulaban campos gravitacionales con una precisión asombrosa, sino que parecían haber resuelto problemas que habían desconcertado a los mejores científicos galácticos durante milenios. La propulsión instantánea, los escudos gravitacionales adaptativos y la capacidad de crear singularidades controladas eran logros que las civilizaciones más avanzadas apenas habían conseguido teorizar, y mucho menos implementar de manera práctica. Mientras tanto, en los confines del sistema solar terrestre, algo extraordinario estaba ocurriendo que ni siquiera los observadores más perspicaces del Consejo habían detectado. Ocultas en los asteroides del cinturón exterior, instalaciones masivas habían estado funcionando en secreto durante décadas. Estos complejos, construidos con una tecnología de camuflaje que los hacía completamente invisibles a todos los sensores conocidos, representaban el mayor proyecto de ingeniería en la historia humana. Generaciones enteras de científicos, ingenieros y trabajadores habían dedicado sus vidas a este esfuerzo monumental, manteniendo un secreto que cambiaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. La verdadera genialidad del proyecto humano no residía únicamente en su tecnología avanzada, sino en su enfoque completamente diferente al problema de la manipulación gravitacional. Mientras las especies galácticas habían intentado dominar la gravedad a través de métodos de fuerza bruta, utilizando enormes cantidades de energía para crear efectos mínimos, los científicos terrestres habían desarrollado un método elegante basado en la resonancia cuántica. Esta aproximación revolucionaria les permitía lograr resultados masivos con una fracción de la energía que requerían los métodos tradicionales. El proyecto había comenzado casi un siglo antes, cuando un grupo de físicos teóricos humanos había hecho un descubrimiento accidental mientras investigaban las propiedades fundamentales del espacio-tiempo. Durante experimentos aparentemente rutinarios con aceleradores de partículas, habían detectado anomalías que sugerían la existencia de dimensiones adicionales que interactuaban débilmente con el universo observable. Esta revelación había llevado a décadas de investigación secreta,
financiada por una alianza global de naciones que comprendían las implicaciones revolucionarias de tal descubrimiento. Lo que hacía que este desarrollo fuera aún más extraordinario era que los humanos habían logrado mantener completamente oculto su progreso tecnológico de las especies galácticas que los monitoreaban constantemente. Habían desarrollado una estrategia de desinformación tan sofisticada que sus observadores alienígenas continuaban creyendo que la humanidad luchaba con tecnologías primitivas de combustión química y fisión nuclear básica. Las verdaderas instalaciones de investigación estaban completamente aisladas de cualquier comunicación externa, operando con protocolos de seguridad que superaban incluso los estándares militares más estrictos. El momento decisivo había llegado cuando los análisis de inteligencia humanos detectaron las primeras señales de la expansión agresiva de la Federación Alienígena Hostil. Los estrategas terrestres habían reconocido inmediatamente que esta amenaza no se detendría en los sectores externos de la galaxia. Eventualmente, su campaña de conquista los llevaría hacia el sistema solar. Y cuando eso ocurriera, la humanidad necesitaría estar preparada para defender no solo su propio mundo, sino potencialmente toda la civilización galáctica. La decisión de intervenir en el conflicto galáctico no había sido tomada a la ligera. Los líderes humanos habían debatido intensamente sobre las implicaciones de revelar prematuramente sus capacidades tecnológicas. Sabían que una vez que demostraran su verdadero poder, nunca más podrían regresar al anonimato relativo que había protegido su desarrollo. Sin embargo, los análisis estratégicos indicaban que permanecer ocultos mientras la galaxia ardía en guerra, eventualmente resultaría en su propia destrucción. Los primeros ataques humanos habían sido cuidadosamente calculados para maximizar el impacto psicológico mientras minimizaban la exposición de sus verdaderas capacidades. Las naves terrestres habían aparecido en los puntos más críticos del conflicto, donde su intervención podría cambiar el curso de batallas enteras, sin revelar completamente la extensión de su tecnología. Cada encuentro había sido orquestado para parecer fortuito, como si estas misteriosas naves hubieran aparecido por casualidad en el momento exacto cuando su ayuda era más necesaria. Pero ahora, con el Consejo Galáctico investigando activamente el origen de estas naves misteriosas, el tiempo del secreto se estaba agotando rápidamente. Los comandantes humanos sabían que pronto tendrían que tomar una decisión que definiría el futuro de su especie y posiblemente de toda la civilización galáctica. La pregunta que pesaba sobre ellos era si estaban realmente preparados para las consecuencias de rebelarse ante un universo que los había subestimado durante tanto tiempo y cuya reacción a esta revelación era completamente impredecible. La situación se volvió crítica cuando los sistemas de alerta temprana humanos detectaron algo que helaba la sangre en las venas de hasta los estrategas más experimentados. La Federación Alienígena Hostil había desarrollado una nueva táctica que amenazaba con cambiar completamente el equilibrio. Tecnología del Consejo cayera en manos enemigas. Pero en realidad era un genocidio calculado diseñado para eliminar tanto a los invasores como a los humanos que amenazaban el orden establecido. Mientras tanto, en las naves de comando humanas, los sistemas de detección más avanzados
comenzaron a registrar anomalías energéticas preocupantes provenientes del núcleo de la estación del Consejo. Los científicos terrestres, con su comprensión única de la manipulación espacial, fueron los primeros en reconocer las firmas de energía que indicaban una acumulación masiva de poder destructivo. Los análisis preliminares sugerían que alguien estaba preparando un dispositivo de aniquilación que superaría en poder destructivo a cualquier arma conocida en la historia galáctica. La realización de lo que estaba ocurriendo golpeó a los comandantes humanos como una revelación aterradora. No solo estaban enfrentando a una flota invasora masiva, sino que también había fuerzas dentro del propio Consejo Galáctico que estaban dispuestas a destruir todo para mantener su control. La situación se había transformado de una crisis militar a una lucha existencial por el futuro mismo de la civilización galáctica. Los líderes humanos se encontraron en una posición imposible. Tenían minutos, tal vez horas, antes de que los dispositivos de autodestrucción se activaran. Advertir al Consejo sobre la traición interna podría ser visto como un intento de manipulación, o podría no ser creído en absoluto. Sin embargo, permanecer en silencio garantizaría la aniquilación de millones de seres inocentes y la destrucción de miles de años de progreso civilizacional. Pero había algo más que complicaba la situación más allá de toda medida razonable. Los sistemas de inteligencia humanos habían detectado que la flota invasora también había comenzado a cambiar sus patrones de aproximación, de maneras que sugerían que ellos también estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en la estación del Consejo. Las comunicaciones interceptadas indicaban que los invasores habían recibido información que sólo podría haber venido de fuentes internas del Consejo, confirmando que la traición se extendía más profundamente de lo que nadie había imaginado. En este momento de crisis múltiple, con traidores dentro del Consejo, invasores acercándose desde el exterior y dispositivos de aniquilación masiva preparándose para activarse, los humanos tuvieron que tomar la decisión más difícil en la historia de su especie. El tiempo se estaba agotando y cualquier acción que tomaran tendría consecuencias que resonarían a través de toda la galaxia durante generaciones venideras.